instalación propiamente dicha, retomemos un segundito un, un comentario sobre algo que habíamos hablado la clase anterior, sobre la calidad del aire, eh, que en realidad la presentación anterior tenía la norma vieja. Acá está la ISO 8573, que es la que se usa para determinar las distintas calidades de aire eh, para uso ya sea industrial o sanitario. Las distintas sustancias que puede contener el aire comprimido van desde, básicamente, la normativa lo separa en cuatro: en partículas sólidas, polvo, el grado de humedad, esto es agua o condensado, y vapores o aerosoles de aceite. En algunos casos puede haber gérmenes patógenos. Entonces, en función de la calidad de aire que se necesite para la instalación, existe una categorización, una clase que va de 0 a 9, donde la clase 0 es una clase, digamos, especial. Son requisitos consensuados con el cliente. O sea, se establece por escrito cuáles son las condiciones que debe cumplir el aire que se entrega. Y bueno, y de ahí además tenemos de la 1 a la 9, que va estableciendo los tamaños y cantidad de partículas, la humedad y los miligramos por metro cúbico de partículas de aceites que puede haber. ¿Por qué hablamos de aceite? Uno dice, ¿cómo el aire de aceite? Bueno, porque en los procesos de compresión, al pasar a través de las máquinas compresoras, eh, existen compresores que son libres de aceite, pero otros no. Entonces, ya que requieren lubricar los elementos eh, que actúan como miembros de reducción del volumen para lograr la compresión, entonces parte de esas partículas quedan en suspensión en el aire, que se está comprimiendo y es transportado. En función de eso, de la cantidad de particulado de cada tipo que haya y de la calidad de aire requerido, va a haber procesos de ecualización o de mejoramiento para lograr la calidad de aire deseada. Y cuanto más puro o mejor calidad del aire, más caros serán los procesos. Es por eso que tenemos distintos tipos de filtrados para lograr cada uno de estas calidades requeridas. Ya cuando veamos filtro vamos a verlo un poco más en detalle. Bien. Hay que tener en cuenta una cosa más antes de entrar en instalación propiamente dicha, dentro de la calidad del aire, que es el grado de humedad, el porcentaje de humedad que tiene el aire. El aire eh, lo podemos considerar como una mezcla de aire seco y vapor de agua. Cuando contiene vapor de agua se llama aire húmedo. Entonces podemos tener por un lado aire totalmente saturado de humedad o aire totalmente seco. De ahí que creo que sí, la otra clase que vimos el tema del condensado, definimos un parámetro que se llama la humedad relativa, que se expresa en un porcentaje del grado de saturación del aire con vapor de agua a una determinada temperatura. Entonces, ¿qué porcentaje de humedad tiene ese aire a una determinada temperatura? Y ahí es donde aparece un término que es el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a la cual
el aire se satura con vapor de agua. Generalmente, bueno, se, 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 se lista un punto de rocío a presión atmosférica. Esto es a la temperatura a la cual el, el aire a presión atmosférica comienza a condensar humedad. Entonces, si nosotros tenemos una masa de aire y la enfriamos, o gran parte de esa humedad que contiene esa masa de aire va a condensar. Esa es la base del proceso de secado del aire, que nos interesa restarle humedad al aire. O sea, nosotros en nuestros sistemas de aire comprimido no queremos que circule por muchas cuestiones humedad por las cañerías. ¿Por qué? Porque al salir, por ejemplo, del compresor, el aire va a tener una determinada temperatura. Al ir circulando por los distintos elementos de nuestra instalación, va a ir enfriando, porque va a ir disipando calor a medida que va tomando contacto con los distintos miembros. Por lo tanto, va a generar condensados. Entonces vamos a tener agua en nuestra cañería. Eso, si se circula hacia los elementos actuadores, herramientas, máquinas, etcétera, va a producir óxido y mal funcionamiento. Variaciones del caudal, etcétera, del caudal de aire, ¿no es cierto? Por lo tanto, está vinculado también con variaciones del torque, velocidad, etcétera. Entonces, uno de los puntos principales en las instalaciones de aire comprimido es ver qué se hace con la humedad del aire. Entonces, lo que se busca en función del porcentaje de humedad que tenga, restar, y en función de los requerimientos de calidad de aire, de cuánta humedad debe tener mi aire para el proceso para el cual hemos instalado este sistema, esta instalación de aire comprimido, es que se tomarán las medidas necesarias para secarlo. Entonces, aparece otro término que es el punto de rocío a presión. El punto de rocío a presión se trata de la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse a una presión determinada, o sea, a una presión de trabajo. Ya no estamos hablando de la presión atmosférica, sino que a una presión superior a la presión atmosférica, o sea, a la presión que funciona mi sistema de aire comprimido. ¿Para qué sirve este abaco que se ve acá? En realidad, cada fabricante de equipos secadores lo proveerá. Es una comparativa entre puntos de rocío a presión atmosférica y puntos de rocío a presiones de trabajo distintas, 7 bares o 3 bares en este caso, 7 la roja, 3 la celeste o azul. Esto ocurre porque los puntos de presión, los puntos de rocío a presión atmosférica son distintos de los puntos de rocío a las presiones de trabajo. Entonces, distintos secadores de aire no son comparables entre sí, sino a través de hacer una equivalencia con respecto a los valores de punto de rocío a presión atmosférica. Para eso existe esta conversión. Tener puntos de rocío bajo o valores de punto de rocío bajo indica que la cantidad de vapor de agua en el aire es relativamente baja. O sea, un aire con un bajo punto de rocío indica que un aire más seco que un aire con un alto punto de rocío. Cuanto más bajo sea ese punto de rocío, es más difícil quitarle
la poca humedad que le queda al aire. Entonces, los secadores con con necesidades de puntos de rocío muy bajos son relativamente costosos desde el punto de vista del proceso. No es para asustarlos, pero la mayoría del aire, perdón, la mayoría de la humedad que existe en el aire es quitada en el primer enfriador luego del compresor. Ahí se logra condensar el 90-95% de la humedad del aire. Todo lo que sigue, estos puntos de rocío bajos, son para secadores especiales cuando necesitamos aires ultra secos en nuestros procesos, o sea que no pueden tener humedad. Entonces, ese 5% de humedad que le queda al aire, bueno, se restará, se quitará con secadores que son mucho más complejos y mucho más caros. Y bueno, ¿qué tiene una red de aire comprimido? ¿O de qué está compuesta una red de aire comprimido? Los componentes principales son el compresor, o sea, el punto 2 es el corazón, ¿no es cierto? Es el encargado de convertir la energía mecánica en energía neumática comprimiendo el aire. El aire es admitido por el compresor a través del filtro de aire del compresor. Esto es, el aire que toma del ambiente pasa a través de un filtro hacia el compresor. Este dispositivo es utilizado para eliminar las impurezas del aire antes de la compresión con el fin de proteger el compresor y evitar el ingreso de contaminantes al sistema. Este es el primer, digamos, el primer paso, el primer filtrado. Es un filtro que sirve ¿para qué? Son como los filtros imagínense, de los motores a combustión del auto. Sirve para que no ingrese polvillo a gran escala, tierra, mugre, etc. No son filtros que nos van a dar la alta calidad del aire. Eso se logra después. Si bien todos los compresores en su aspiración tienen su filtro de aire, hay distintos tipos de instalaciones. Cuando se tienen muchos compresores, lo que se suele hacer es colocarlos en una sala de compresores, una sala de máquinas, y el ingreso del aire a esa sala de máquinas se hace a través de una pared filtrante. Es como una ventana que tiene colocado, está cerrada con filtros de placa por donde circula el aire. Entonces tiene un prefiltrado de la suciedad de ambiente para que el aire ingrese a esa sala relativamente limpio y los compresores tomen aire de mejor calidad. Ustedes dirán, ¿por qué hay que hacer ese paso? Bueno, porque en los ambientes industriales suele haber mucha suciedad, mucha tierra en el ambiente, por movimientos, por ejemplo, de camiones que queman gasoil, humo de los diésel, las plantas están en predios, parques industriales, en zonas semi despejadas, que puede haber eh, campos para uso agrícola cercano, y con el tema de la siembra directa, hay parte del año que el suelo queda yermo, queda todo tierra, y bueno, sopla viento y se levanta tierra por todos lados. Entonces las condiciones para tener una aspiración de un aire relativamente limpio complican las cosas, y por eso se tiene que trabajar en varias etapas para el filtrado del aire. Luego del compresor, el aire circula por el postenfriador, que es el encargado de eliminar gran parte del agua que se encuentra naturalmente dentro del aire en forma de humedad. Entonces, luego del proceso de la compresión, el aire sale a una temperatura relativamente alta debido al proceso de compresión, y al circular por el enfriador, por el postenfriador, se logra condensar 90-95% de la humedad que ese aire pueda tener. Luego se alimenta
tanque de almacenamiento o el pulmón, que tiene distintas funciones que dentro de un rato vamos a ver. Entre ellas almacena la energía neumática, o sea, funciona como un acumulador de aire, permite el asentamiento de partículas y humedad, y ecualiza o elimina las pulsaciones que puedan eh, venir del compresor, de las pulsaciones de caudal. Luego del pulmón, pasamos a través de los filtros de línea, que se encargan de purificar el aire hasta la calidad adecuada para el promedio de las aplicaciones conectadas a la red. Esto es, una vez que en nuestra sala de compresores comprimimos, quitamos la humedad o la mayoría de la humedad, lo acumulamos y luego, antes de que el aire circule hacia la red, pasa a través de los denominados filtros de línea, donde va a haber una serie de filtros, puede ser uno o varios, que se van a encargar de quitarle esa pequeña humedad que queda, quitarle olores, aceites particulados, etc. Tenemos además secadores especiales que se utilizan para aplicaciones que requieren un aire muy seco. Dependiendo, hay plantas en las que ese secador va incorporado antes del pulmón, en otras ese secador especial se coloca solo en la línea donde se requiere un aire de una calidad especial, o sea, un aire ultra seco. O sea, no hay un lugar fijo para ese secador. Y por último tenemos las aplicaciones, esto es los consumos, con las distintas purgas de agua, ya sean manuales o automáticas, porque siempre por variaciones de temperatura en la red, algún grado de condensación podemos tener de humedad, entonces hay que canalizar ese condensado hacia las purgas para poder drenarlo. Y cada elemento, cada equipo se conectará a nuestra red de aire comprimido a través de las unidades de mantenimiento, conocidas en la jerga como FRL, filtro, regulador y lubricador. Pueden ser los tres equipos colocados en serie o uno u otro en función de las necesidades. Ahí vemos un esquemita de lo que hemos hablado recién. Esto es, tenemos el compresor. A ver si puedo prender el puntero. No. Si me da bola, no. Bueno. El compresor que toma a través del filtro el aire, pasa por el postenfriador hacia el pulmón acumulador. El pulmón tiene sus dispositivos de válvula de alivio, de sobrepresión, o sea, es un dispositivo de seguridad. En el caso de que haya algún mal funcionamiento y la presión supere los valores de seguridad, tiene que tener sí o sí su válvula de alivio de seguridad. En el pulmón pueden estar los presostatos que cortan el funcionamiento de los compresores. En el caso de los compresores modernos ya tienen todo su sistema de control incorporado. Y en la base del pulmón tenemos las válvulas de purga. Esto es todo condensado, se acumulará en la parte inferior del pulmón y cada tanto se lo purga. Los procesos de purgado pueden ser manuales o automáticos. Depende, hay dispositivos a los que se les coloca purgadores automáticos, ya que la cantidad de condensado que genera es importante y no se puede estar pendiente de que un operario cada tantas horas vaya
y abra la válvula de purgado. Entonces, en esos casos, esos dispositivos llevan acoplado un purgador automático. Luego del pulmón, de la parte superior, alimentamos la red. La red se desarrolla con una determinada pendiente entre el 1 al 3% hacia los puntos de recolección de condensado. Entonces la red de aire comprimido siempre circula con una determinada pendiente para que los condensados que puedan producirse en la cañería escurran hacia los puntos de captura y de drenaje. Y la alimentación de los distintos consumos se hace, sobre el fin de la clase vamos a verlo mejor, acá está solamente un esquemita, tomando la derivación desde el lomo del caño, desde la parte superior, ya que los condensados escurren por la parte inferior del caño, entonces de esa forma evitamos que esos condensados drenen hacia el consumo, sino que simplemente sacamos el aire y el condensado circula por la parte inferior del caño hacia el drenaje. Aquí tenemos otro esquema de los componentes en nuestra sala de compresores. Tenemos a la izquierda el compresor, distintos tipos de post-enfriadores. Hay post-enfriadores de agua, de agua horizontal o de tipo aire-aire. Depende del tipo de intercambiador que se necesite. Acá están, digamos, colocados como un equipo adicional, pero eso depende del tamaño de los compresores, del tamaño de la instalación y de la calidad de aire, en cuanto a qué nivel de humedad se permite en el aire. Los compresores modernos todos vienen incorporados con post-enfriador, o sea, siempre después de la etapa de compresión tiene un sistema de enfriamiento ya incorporado en el compresor. Eso no quiere decir que existan instalaciones donde el post-enfriador sea un equipo externo. Luego se alimenta el pulmón y del pulmón, a través de los denominados filtros de línea o prefiltros también se les puede decir, se alimentan las áreas de los consumos. En algunos casos, donde se requiere una calidad especial del aire, tenemos secadores especiales de distintos tipos que van a encargarse de quitar ese pequeño grado de humedad que pueda quedar en el aire. Entonces el filtro del compresor, por donde aspira, es un filtro que está dentro de un colector tipo una canasta y es un filtro tipo cilíndrico. El aire ingresa por un puerto a ese cilindro y pasa a través de la pared filtrante y es colectado por el tubo central en este caso y se lleva hacia el compresor. La circulación del aire en los filtros depende, porque en muchos casos van a ver que el aire ingresa por el centro del cilindro filtrante y se descarga por la periferia y es, digamos, tomado por el volumen del cuerpo de ese cilindro que es el filtro. En algunos casos ingresa desde la pared, digamos, desde la parte externa hacia el centro del elemento filtrante y en otros casos al revés. Las diferencias son las pérdidas de carga o el diseño propio del conjunto del filtro. Ya vamos a ver un poco más adelante que los prefiltros, los filtros en línea,
la mayoría de ellos, el aire ingresa por el centro del cilindro del elemento filtrante porque se busca que el condensado escurra y sea capturado en esa parte. Entonces, no hay una circulación igual en todos los casos. Después vamos a ver casos de los FRL, circula al revés. Luego del compresor, les decía, tenemos los postenfriadores o los enfriadores que se encargan de ¿qué? De enfriar el aire que sale del compresor, de esa forma lograr el condensado de la humedad de ese aire. Hay distintos tipos de postenfriadores en función de la temperatura a la que se quiere llegar. En general, los enfriadores aire-agua, como el que vemos en este caso, se ve por la izquierda el ingreso por esos orificios, circula el aire caliente que ingresa del compresor y se descarga donde dice Cooler Dryer Air Outlet, ahí a la derecha. Y lo que ocurre en este caso, que al circular por esos cañitos, el aire circula a través de un cilindro, una camisa, por donde circula agua en contracorriente. Esto es un intercambiador clásico. Entonces ingresa agua fría por el punto final del intercambiador y hacia la boca del intercambiador sale el agua caliente. Luego de ese proceso de enfriamiento pasa por un ciclón donde el torbellino sobre las paredes hace que el aire separe las partículas de humedad del agua y se deposite en el reservorio y se ve abajo un filtro, una purga automática. Esto tiene una eficiencia bastante buena. De hecho, la mayoría de los compresores industriales trabajan de así, pero existen otras soluciones que son los intercambiadores aire-aire o enfriadores aire-aire. Estos son similares a un radiador, circula el aire por dentro de ese radiador y tiene unas laminillas por donde circula una corriente, un flujo de aire a través de esos sopladores. Entonces, en este caso, no hay dos fluidos, sino que es el aire ambiente que circula, enfriando, restándole calor a ese intercambiador. En este caso, la eficiencia es menor porque, bueno, es cuestiones de termodinámicas que hacen a la eficiencia de los sistemas aire-agua son superiores, se logran menores temperaturas que en los aire-aire que tienen limitaciones de la temperatura ambiente del aire. En el caso de verano no se puede enfriar con aire menor al de temperatura ambiente. Y entonces ustedes dirán, ¿y para qué se usan entonces este tipo? Bueno, porque hay aplicaciones donde no hay disponibilidad de agua para los sistemas de enfriamiento. Por ejemplo, instalaciones mineras o instalaciones que están en lugares alejados, remotos, que no tienen acceso al agua, entonces se necesita algún tipo de enfriador, que no necesariamente son enfriadores con líquido. Bien. Luego del enfriador pasamos a el pulmón. El pulmón tenía o cumple distintas funciones. Las funciones básicas
son tres. Cumple la función de amortiguador de corrientes pulsantes, separador de condensados y partículas, y como almacenador de energía. Las dos primeras son, mejor dicho, las tres son válidas, son la función de cumple un pulmón, pero tienen más peso, digámoslo así, las dos primeras, en el caso de los compresores a pistón, compresores que son pulsantes. Si ustedes se han fijado en esos compresores que vienen para uso doméstico, que son esos tipo carrito que se llevan, que tienen el pulmón acumulador y tiene el compresorcito a pistón. En ese caso, el pulmón cumple las tres funciones que vemos aquí. En los compresores a tornillo más modernos, tanto la función de amortiguación de corrientes pulsantes como separador de condensador de partículas no son tan preponderantes porque ya estos compresores modernos tienen las etapas para que esto no sea tan importante. Sí, como almacenadores de energía. Pero de todas formas, veamos que las tres funciones son importantes, ya sea en compresores a pistón o en compresores rotativos. Entonces, como amortiguador de corrientes pulsantes, nosotros en los compresores, sobre todo en los compresores a pistón, habíamos visto que en el caso de los de simple acción, o sea, con un solo pistón, teníamos una carrera de admisión y una carrera de compresión. Eso hace que en medio ciclo el compresor comprima y expulse un determinado caudal, en el medio ciclo aspira y en el otro medio ciclo expulsa. Entonces, la salida del compresor tendrá esta forma, una forma de una pulsación en función de la velocidad de giro del eje del compresor, del cigüeñal. Entonces, imagínense que este pulso que vemos aquí abajo alimente herramientas o actuadores. No tenemos un caudal constante de aire que permita, en el caso de una herramienta que tiene un motor neumático que gira o un actuador que tiene que hacer una determinada fuerza. Fíjense que el caudal tendría esta forma, por lo tanto la fuerza, el torque, describiría esta misma forma, de pulso a una determinada frecuencia. Y la tecnología lo mejoró, digamos, con compresores de doble acción. Entonces, en cada semiciclo se solapan y se lograba un caudal que fuese más continuo. De todas formas, tiene un grado de pulsación. Eso se elimina a través del pulmón. Esto es, ¿por qué? Porque el caudal del compresor puede ser pulsante, pero lo que está haciendo está llenando un globo. Ahora, si yo por un orificio lleno ese globo soplando de a bocanadas, pulsando, y por otro orificio descargo el globo, esa pulsación no se traslada del ingreso al egreso. Entonces, en ese caso el pulmón funciona para que no importa las pulsaciones del compresor, ya que en la línea de aire comprimido que se alimenta del compresor, el caudal será constante, parejo, no tiene pulsaciones. Fueron eliminadas colocando ese elemento intermediario que es el pulmón. Entonces esas corrientes pulsantes se anulan, se amortiguan en el pulmón. Las reglas del arte dicen que el volumen
del pulmón tiene que ser, para este caso, entre 10 y 50 veces el volumen del cilindro de la última etapa del compresor. Es como una regla del arte. Ya vamos a ver que hay otras cuestiones que también definen cómo se selecciona el pulmón. Acá no tengo pizarra, pero vamos a cambiar al apunte para no tener para poder rayar aquí. El F11. Bien. Entonces, la segunda función es la de separar condensados y las impurezas que quedan luego del compresor. O sea, ¿qué puede haber si todavía no hemos filtrado? Recuerden dónde está colocado el pulmón. Tenemos el compresor, luego enfriamos para condensar el aire y luego pasamos al pulmón. Esto se logra con el efecto ciclón o torbellino. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el aire ingresa al pulmón por un orificio que está por debajo del orificio de descarga. El aire ingresa y choca tangencialmente contra las paredes del pulmón que están a una temperatura inferior a la del aire. En ese recorrido, el aire se enfría sobre la pared y hace que tanto las partículas que puede haber de aceite o partículas de agua que estén en suspensión queden adheridas a la pared y escurran hacia la parte inferior del pulmón. Entonces, el pulmón, en esa forma, logra que parte de partículas de humedad o partículas sólido o de aceite que se encuentre en el aire, precipite. De esa forma se puede separar del aire de consumo ese tipo de particulado. No es la función principal del pulmón, y tengamos en cuenta otra cosa. Si bien está listado como una de las funciones, el hecho de que tengamos precipitados, por ejemplo, de aceite dentro del pulmón, no es un buen síntoma. No nos interesa que en el pulmón tengamos, por ejemplo, en las paredes se llene de aceite, porque genera ciertos riesgos de ese aceite que puede estar degradado con la alta temperatura, puede inflamar. Y si se quema ese aceite dentro de un tanque, bueno, es un riesgo muy importante. Puede causar un accidente. Es por eso que existen protocolos de limpieza. Cada tantos meses se saca de servicio el sistema de aire. Hay a ver si tengo un detalle del pulmón acá. Sí, bueno, hay el 7, que es una escotilla de inspección. Es una tapa que se saca, ingresa una persona y se limpia el pulmón. Estamos hablando de instalaciones industriales donde este pulmón es importante, ¿no es cierto? Y se limpia la pared interna del pulmón donde pueda haber aceite depositado, etcétera, porque eso genera cierto riesgo. Entonces, si bien funciona como separador de condensados, no es la principal función de un pulmón el encargarse de precipitar, por ejemplo, los aceites que puede haber en el aire. Tratemos de que eso no ocurra, porque si no, estamos usando el pulmón como un separador. Pero cuando ustedes les pregunten en un examen cuáles son las funciones del pulmón, digan que son las 3, porque si no, los van a retar. Bien,
Y la más importante es la de trabajar como un acumulador de energía. Y pongo acá en el apunte porque es la forma que tengo de que podamos seguir esta demostración sin tener que reescribirla o no tener pizarra. Entonces, ¿cómo sería esta cuestión de la acumulación de energía? El compresor, hay compresores modernos que son de velocidad variable, los motores controlados, entonces se pueden regular el caudal de generación. Pero estamos hablando de compresores de última generación. Eh, los compresores en general producen un caudal fijo. Esto es, el motor eléctrico circula a determinadas revoluciones, admite tanto aire compresor, comprime una determinada masa de aire. Entonces el caudal que produce el compresor está fijo. No así los consumos de nuestra instalación. Si el compresor alimentara un solo consumo que tuviese el mismo caudal, no nos haría falta pulmón. Pero como los consumos en nuestra red de aire comprimido son variables, tenemos una variabilidad en el tiempo de los consumos, necesitamos tener un elemento acumulador que acumule un determinado volumen de aire comprimido para que eh, el compresor pueda trabajar alimentando ese pulmón intermediario y no estar oscilando los caudales de consumo todo el tiempo en función de la variabilidad del sistema. Y esto se, se demuestra de la siguiente forma. A ver, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Vamos a demostrar qué volumen de pulmón se requiere en función de la variación de los consumos de nuestro sistema. ¿Cómo lo desarrollan los autores que tenemos en cuenta nosotros? En función de la energía puesta en juego entre lo que produce el compresor y lo que absorben los consumos. Entonces, la energía que entrega el compresor en un determinado tiempo es Z1 por V0 por P0, donde Z1 es el tiempo por el caudal absorbido por los consumos, perdón, el compresor es por el caudal entregado por el compresor, por P0, que es la presión. Y luego la energía, esa energía entregada, energía absorbida por los consumos, es el tiempo por el caudal consumido por la presión. Los caudales generados por el compresor y consumidos son diferentes. Entonces la diferencia de energía se almacena en el depósito. Entonces tenemos que la diferencia de esa energía es Z1B0P0 menos Z1B1P0, la denominamos delta P por J, donde J es el volumen del depósito y delta P es la diferencia de presión mínima y máxima de trabajo. Arreglando, nos queda, poniendo todo en función de Z1 y P0, nos queda Z1 por P0, factor de B0 menos B1. Cuando el compresor se detiene, ese delta PJ es igual a un Z2, otro tiempo, B1 P0. Si
Si despejamos, ya les digo, si despejamos de la, donde está la 1, le pongamos para que no nos perdamos, a esta le ponemos 1, a esta le llamemos 2. Si despejamos Z1, esta de 1, esto viene de 1, despejamos Z1, y en esta de 2 despejamos Z2. Y tenemos que el tiempo total es Z1 más Z2. Si reemplazo ambas, esta es Z1 más Z2, y lo despejo el delta PJ sobre P0, me queda así. Pero luego tengo una relación que es que V1 es igual a un factor X, una relación que multiplica V0. Esto es la relación que hay entre V1 y V0, que es la relación entre el caudal generado y el caudal consumido. Esto es, caudal consumido es X veces V0. Hay que tener en cuenta acá, V1 dijimos que es el caudal consumido y V0 es el caudal entregado por el compresor. Fíjense que esa relación siempre tiene que ser menor o igual que 1, porque si no, el consumo superaría el caudal entregado. Entonces X, que es la relación de V1 y V0, siempre es menor o igual que 1. Si yo reemplazo en esta que le llamemos 3, que es este término, si le reemplazo los en función de V0, o sea, reemplazo V1, en este caso, me queda así el término 3, que es este, y luego en la ecuación total, que es esta de aquí, la completa, que le llamemos 4, si reemplazo en 4, me queda esto. Luego, finalmente, bueno, acá lo sigo despejando y lo reemplazo en 4, que es la de acá abajo, Z. Me queda todo en función de ese X que estoy buscando, que es la relación entre caudal generado y caudal consumido. Z era el tiempo. Entonces, luego despejo J y incorporo un nuevo reemplazo que es A, que es la cantidad de ciclos de arranques y paradas del compresor por hora, está relacionado con el tiempo. Entonces, Z por A es igual a 1, donde Z es igual a 1 sobre A. Si reemplazo, me queda finalmente esta que tenemos aquí, que es J, que es el volumen del pulmón, en función de los valores de X, que son la relación entre el caudal generado y el caudal consumido, y este parámetro que es A, que es la cantidad de ciclos por hora de arranque y parada del compresor. Esta fórmula es la que van a ver seguramente aplicar con el ingeniero Quintero a la hora de
definir el tamaño del pulmón del sistema. No les va a hacer desarrollar esto que hemos desarrollado aquí, pero la idea es que supieran de dónde sale esta fórmula de J del volumen del pulmón. Entonces, esta es la explicación de la tercera función, que es la de acumular presión, trabajar como un acumulador, como un almacenador de energía para poder alimentar la variabilidad de los consumos de la red de aire. Existen otras formas. La que hemos visto, esta que les acabo de comentar, es a través de las variaciones de energía del sistema, pero existen otras metodologías a la hora práctica o en la hora de solucionarlo prácticamente. Existen manuales de fabricantes de instalación de equipos para aire comprimido que establecen los requisitos de diseño. Uno de ellos es la metodología de Atlas Copco, que es un fabricante de equipos de aire comprimido. Y bueno, y este otro es un Abaco que está tomado, según creo, de otra bibliografía que es Carnicer Rollo, que permite, en función de parámetros de caudal y diferencias de presión, definir el volumen del pulmón. Entonces, hay distintas metodologías. Seguramente con el ingeniero Quintero verán o a través de Abaco o aplicando la fórmula. Una vez que ya hemos llegado al pulmón y hemos acumulado el aire para poder alimentar de una forma continua, sin pulsaciones y sin variaciones, los distintos caudales de consumo, debemos ecualizar el aire, darle la calidad final que necesitamos para nuestro sistema. En función de los requerimientos, serán los distintos tipos de filtros en línea que se colocarán y las tecnologías de los filtros. Fíjense que en este caso, en la izquierda, se ve que el flujo del aire a través del elemento filtrante es por el centro del cilindro hacia afuera, circula a través de las paredes del elemento filtrante hacia la periferia y es capturado por el cuerpo y luego hacia la salida. En este caso funciona de esa manera porque es un filtro que toma condensados y los descarga. En el caso del filtro de ingreso del compresor era de forma, circulaba al revés. Y en los FRL también circula al revés. Entonces, el comentario es que no existe una única forma de circulación a través de los filtros del aire. Depende del tipo de filtro del diseño. Para lograr las distintas calidades de aire que necesitamos, tenemos que poder quitar los elementos que restan. Esto es las partículas que puedan quedar, partículas sólidas, polvo, suciedad del aire, los aerosoles que podamos tener, esto es pequeñas gotitas de lubricantes, de aceite, de humedad, en el caso de vapores, y eso también puede
llevar a que tengamos determinados olores. En algunos casos, digamos, para las aplicaciones industriales, no nos interesa mucho, pero si ese aire o ese gas es de aplicación en industria alimenticia o médica, etcétera, no puede tener olores. Entonces hay un paso en el que se va a eliminar todo tipo de vapor y aerosol para que no existan olores. Generalmente olores a aceite. Cuando fallan esos filtros, no sé si alguna vez les ha pasado, pero no con aire comprimido, pero sí con dióxido de carbono, cuando toman un sifón de soda y los filtros de, de los compresores de CO2 que se usan para los proveedores de las soderías, si los filtros de carbono activado no funcionan, pasa ciertas pequeñas partículas de aceite al gas y luego la soda tiene gusto como aceite. Eso es porque fallaron los filtros. Bien, tenemos distintas tecnologías de fabricación de filtros en línea que varían en función de los requerimientos, desde filtro de partículas, filtros coalescentes y los más finos o los que sirven justamente para quitar olores son los de carbón activado. Se construyen con distintos tipos de fibras. Entonces los filtros de partículas están diseñados para partículas sólidas. Hay de distintas formas. Trabajan por impacto, por intercepción. Hay distintas tecnologías. Los filtros coalescentes, el propósito de esto es retener lubricantes, emulsiones y neblinas mediante el principio de coalescencia, el cual consiste en una red aleatoria de fibras, la cual ante el paso del aire produce la formación de gotas alrededor de las fibras, cayendo a un recipiente de acumulación por gravedad. Entonces, a través del principio de coalescencia, logra retener vapores. Particulados pequeños. Que en realidad aquí no los llamamos vapores, sino aerosoles. Llamamos vapores a los olores. Y los filtros de vapores son filtros diseñados para remover los olores, sabores y vapores orgánicos. Generalmente lo más común es trabajar con lechos de carbón vegetal activado, que mediante el proceso de adsorción, con D de dedo, remueven dichos contaminantes. Todo este tipo de filtros tienen una vida útil, ya que se van saturando de los elementos que van reteniendo. Si bien tienen un sistema de drenaje, pero las fibras se van ensuciando o van saturando y van perdiendo sus propiedades. Entonces, cada tanto tiempo hay que renovar. El proceso de adsorción con D es un proceso que se usa para eliminar vapores. Lo que ocurre es que esos vapores se pegan a la superficie de los materiales absorbentes, como el carbón activado, y bueno, y luego es descartado en el proceso de mantenimiento. Bueno, es lo que justamente, proceso puramente químico, el aire comprimido pasa a través de un lecho de sustancias secantes, el agua o vapor de agua entra en contacto con dicha sustancia, se combina químicamente con esta y se desprende como una mezcla de agua y la sustancia secante.
son simples de instalar, reducción de desgaste mecánico porque el secado no contiene piezas móviles y no necesita de aporte de energía exterior, lo que sí tiene un tiempo de vida. El secado por absorción, este principio se basa en un proceso físico de, de absorber depósito de sustancias sobre superficie y cuerpo sólido. El material de secado es granuloso con cantos vivos o en forma de perlas. Se compone casi un 100% de dióxido de silicio. Esto es conocido como sílica gel. La capacidad absorbente de un lecho de gel es limitada. Se regenera de forma simple. Déjenme ver la filmina que vimos recién. Era absorción, con razón. Me parecía que estaba diciendo una cosa por otra. Entonces, el proceso de absorción es el proceso de eliminar los olores por carbón activado. Mientras que el de adsorción, con D de dedo, es el secado a través de la circulación del aire por sustancias absorbentes. Por ejemplo, el sílica gel, que es un material higroscópico, terriblemente higroscópico, bueno, que genera un compuesto, se absorbe y se va saturando con la humedad del aire. En este caso, este tipo de secadores trabajan con dos cámaras. Mientras funciona una cámara de secado, la otra se va regenerando. ¿Cómo se regenera? Y se le hace circular en contracorriente aire caliente que lo seca. Entonces, una vez que está seco, vuelve, se intercala la otra cámara y vuelve a secar. Este tipo de secadores por absorción, fíjense que el punto de rocío a presión dice menos 40 grados, es bajísimo. Estos secadores están pensados para quitar humedad del aire, pero para quitar humedades del orden del 5%, 2%, 1%. O sea, cuando ya hemos secado prácticamente el aire que no tiene humedad, ese poquitito de humedad que puede quedar en el aire se resta a través de este tipo de secadores. No son secadores para un uso más, no estoy mal expresado decir un uso masivo, no son secadores que se utilicen para quitar ese 90% de humedad que pueda tener el agua. Ese proceso se hace a través de los enfriadores. Lo que pueda restar de humedad en el aire, si necesito un aire ultra seco, se quita a través de este tipo de secadores por adsorción. Esto es a través de sistemas de materiales de silicio, sílica. Acá lo que se ve es un esquema de un secador de este tipo que trabaja con dos cámaras. Lo que se ve en celeste es lo que está funcionando, secando el aire del circuito de aire comprimido. Lo que se ve en rojo es un sistema de secado, esto es parte del aire que sale del secador, pasa por un calentador y se reinyecta en la otra cámara en circulación opuesta y se descarta al ambiente, por supuesto. Ese proceso seca la otra cámara y cuando está lista, bueno, se alterna. Entonces, este tipo de secador funciona de manera regenerativa. Entonces, no hace falta recambiar material, sino que simplemente alternar el secador o el regenerador del, del sistema. Y
Existe un tercer tipo de secado de aire. Siempre estamos hablando de, en este caso, de secadores para quitar esa pequeña porción de humedad que queda en el aire. La mayor parte de humedad se fue con el postenfriador luego del compresor. Si necesito aires de mayor calidad, más secos, es donde entran a jugar estos secadores, como el de absorción o como el frigorífico en este caso. Bueno, en este tipo de secador que trabajan para puntos de rocío de más 2 a 10 grados centígrados, se usan sistemas de enfriamiento por ciclo frigorífico. Esto es igual que en una heladera o en un freezer. El tema es que este tipo de secadores requieren energía para trabajar, entonces, bueno, tienen sus costos energéticos y tienen ciertas limitaciones también de caudales, de volúmenes de aire a trabajar. Por eso son equipos para aplicaciones especiales. Una vez que hemos logrado la calidad de aire requerida, el aire circula por nuestras cañerías hacia los consumos. Los consumos se conectan a la red de aire comprimido a través de las denominadas unidades de mantenimiento. Estas unidades de mantenimiento están compuestas por uno o varios equipos que son un filtro, un regulador y un lubricador. Por eso se llaman FRL. En el caso del filtro, es un pequeño filtro, el tamaño está en función del consumo, o sea, son mucho más chicos y compactos que los filtros en línea que están a la salida de nuestro sistema de compresores. En este caso se encarga de el filtro de, bueno, filtrar algunas partículas que pueda haber en la línea, en la cañería. Esto es algunos elementos que pueda haber óxido que se pueda levantar por la cañería, se encarga de filtrar eso, y además de hacer condensar y precipitar cualquier grado de humedad que pueda también haber absorbido en la cañería. Esto se hace, si ven sobre la izquierda, ingresa por el puerto de la izquierda, choca y va hacia abajo. Cuando pasa hacia abajo, ingresa al cuerpo del filtro, a la cazoleta donde se encuentra el elemento filtrante que es celestito. ¿Y cómo ingresa? Ingresa desde arriba a través de unos deflectores que son como unas aletitas que hace que el aire entre como un remolino alrededor del filtro. Entonces el aire ingresa desde la parte superior como un remolino y trabaja como un ciclón. Entonces las partículas de humedad se pegan sobre la parte externa del cuerpo del filtro y precipitan hacia el fondo donde se colectan. Pasa a través del elemento filtrante y es capturado por el centro de ese cilindro de unidad filtrante y circula nuevamente hacia la descarga. Entonces cumple la función de filtrar algún tipo de partículas que pueda quedar en la red y de hacer precipitar humedad que pueda haber tomado en la cañería. Esto está antes del consumo. Imaginemos que de aquí se conecta una pistola de torque, un actuador, etc. Si la presión del equipo en cuestión, la presión de trabajo, es inferior a la presión de la red, se requiere utilizar un
un regulador. Este regulador se encarga de mantener el caudal constante bajo esa... ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El caudal constante bajo esa diferencia de presión. Esto funciona exactamente igual de como ustedes vieron en gas con el ingeniero Adolfo, como las válvulas reguladoras en gas. Esto es, tiene dos cámaras, una cámara superior que está conectada a la salida, a la presión 2, digamos la presión de descarga, que trabaja sobre el husillo que actúa la válvula de pasaje. Y en función de para mantener constante esa diferencia de presión, regula caudal liberándolo al ambiente o no. Entonces se encarga de mantener el caudal constante para diferentes presiones. Ese salto de presión, esa variación de presión, se puede regular a través de un cursor que ajusta el resorte que se ve aquí en la parte superior, que es el que da la tensión que está calibrado para la presión de trabajo. Luego de eso, finalmente, el aire pasa por la unidad de lubricación. No se ve en un detalle perfecto, pero yo les cuento cómo funciona esto. No, con ustedes no vimos espuma. Bien. El aire ingresa por la izquierda y pasa hacia la salida a través de un Venturi, un tubo de Venturi. Ese tubo de Venturi está conectado del punto de la garganta del Venturi por una cánula a una camarita de goteo del aceite. Esto es aceite. Entonces, parte del aire es derivado para presurizar ese reservorio de aceite, y la mayoría del aire circula a través de un Venturi, donde en la garganta se produce una depresión y chupa a través de esa cánula aceite y lo incorpora en el torrente del aire comprimido. Entonces, de esa forma, a medida que circula un determinado caudal, va dosificando un caudal de aceite al aire. Y ustedes me dirán, pero si le habíamos quitado todos los aceites a la salida del compresor, ¿por qué le volvemos a colocar aceite? Bueno, estos elementos, estos lubricadores, para empezar ocurren dos cosas. Los aceites que tenemos a la salida de los compresores son aceites de lubricación del compresor y aceites que se degradan por la temperatura. Entonces, no son aceites de buena calidad y aparte no queremos aceite en nuestra cañería. Pero existen herramientas que tienen la necesidad de estar lubricadas. Entonces, el aceite de lubricación a esas herramientas se le aplica a través del aire comprimido con el cual se actúan. Y se utiliza un aceite refinado de primerísima calidad para esa función. Y ese aceite se le incorpora justamente en el punto de alimentación de la herramienta. Los condensados que circulan tratemos que no circulen, pero los condensados que pueda haber en nuestra red son capturados en los puntos de acumulación y drenaje y drenados ya sea manualmente o automáticamente. Para no tener que disponer de una persona que esté constantemente abriendo las purgas de agua, se utilizan purgadores automáticos, como en este caso es un purgador tipo boya, que tiene dentro de la cazoleta tiene una bollita que está solidario a una palanca, y esa boya cuando flota, porque se ha acumulado una determinada cantidad de
de agua dentro de esa cazoleta, la palanca libera el obturador de una valvulita de descarga y permite que el, que el agua caiga. El aire no sale porque hay digamos, un sello líquido, hay una diferencia entre el agua y el aire, entonces nunca logra escapar, o si escapa es muy poquito el aire hasta que la boya cae. Por casi último, lo llevo corriendo, pero bueno, no sabía si alcanzábamos a ver todo lo que teníamos que ver. Eh, las líneas de distribución. Para el transporte del aire comprimido se emplea una red de distribución. Dentro de dicha red se distinguen tres tipos de tuberías: tuberías principales, tuberías secundarias y tuberías de servicio. Las principales salen del depósito pulmón y canaliza la totalidad del caudal de aire. Para determinar la sección de pasaje debe preverse un margen de seguridad para contemplar posibles crecimientos de la planta. Se toman como máxima velocidad del aire en ese tramo, en las tuberías principales, de 8 metros por segundo como velocidades de diseño. Después el ingeniero Quintero les dirá para el práctico las velocidades que deben tomar, pero en general partamos de como una máxima velocidad para las tuberías principales, 8 metros por segundo. Las tuberías secundarias toman el aire de las principales y ramifican por las distintas zonas de trabajo de la planta. El caudal de aire que transportan será el correspondiente a la suma de los caudales que de ella se deriven. Las máximas velocidades también están en el orden de los 8 metros por segundo. Y luego tenemos las tuberías de servicio, que son las bajadas, las derivaciones a los equipos neumáticos, a las herramientas. Están equipadas con acoples rápidos para conexiones de mangueras, así como los grupos filtro regulador lubricador, FRL. Se dimensionan en base al consumo que alimentan y deben evitar tuberías de secciones menor a media pulgada. Máximas velocidades 15 metros por segundo. Les cuento como un dato así anecdótico que instalaciones importantes en la práctica, en industrias, instalaciones importantes de comprimido bien diseñadas, con tuberías con diámetros correspondientes, bien diseñados para los caudales que manejan, terminan funcionando mal porque se seleccionaron mal o se diseñaron mal las bajadas. Esto es, las mangueras que alimentan los equipos, o en un caso particular, los torcadores en una planta de montaje de tractores, las mangueras de las herramientas eran de diámetros pequeños y demasiado largas. Entonces, cuando se presionaba la herramienta, se hacía trabajar la herramienta, la presión caía terriblemente. ¿Por qué? Porque las pérdidas de carga para la velocidad que circulaba en la manguera eran altísimas. Entonces, teniendo una instalación de aire comprimido con una sala de compresores espectacular, unas tuberías principales y secundarias fabulosas, la instalación funcionaba mal porque en la última milla, en la manguera de acople a la herramienta, está mal dimensionada. Todo esto es simplemente a modo de ejemplo que hay que valorar todos los distintos elementos y tenerlos en cuenta. Porque puede que esté todo perfecto, pero una mala selección de un diámetro y funciona mal el sistema.
existen dos formas de instalación de cañerías: sistema troncal o sistema eh, en anillo. O sea, sistema troncal y ramificado o sistema en anillo. En el caso de los sistemas de troncal y ramificado, se constituye por una sola línea principal de la cual se desprenden las secundarias y las de servicio. Tiene como ventaja que la inversión inicial necesaria para esta configuración es relativamente baja en comparación con las otras. Puede implementarse las inclinaciones necesarias para el drenaje de los condensados, y la principal desventaja vendría a ser que este tipo de redes, al ser en la forma de árbol, cuando se tiene que hacer mantenimiento de alguna sección, puede ser que todo lo que quede aguas abajo de ese punto de mantenimiento quede fuera de servicio. Entonces, para sistemas que requieren un funcionamiento las 24 horas o todas las semanas y no admiten cortes por mantenimiento, y bueno, en ese caso los sistemas ramificados no son una solución. Acá vemos un ejemplo, un sistema ramificado. Esto es, se alimenta a través de un tronco principal y se ramifica hacia las distintas partes de la planta. Podemos ver que la cañería se traza con pendientes, esto es, tiene un ángulo para que haya escurrimiento hacia los puntos donde se puede capturar los condensados. Además, desde el punto de vista del diseño, es simple porque el caudal de circulación del aire hacia el consumo siempre tiene una misma dirección, o sea, circula desde el alimentador hacia los consumos, desde el centro hacia los extremos, y se van sumando, ¿no es cierto? Mientras que en los sistemas en anillo, la inversión inicial es mayor, pero facilitan, por ejemplo, las tareas de mantenimiento. La diferencia que tiene con la anterior en el sentido de sus desventajas es que la falta de dirección constante de flujo, la dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las demandas puntuales y por lo tanto el flujo de aire cambiará de dirección dependiendo del consumo. Cabe notar que otro defecto de la red cerrada es la dificultad de eliminar los condensados, porque como es un anillo, darle las pendientes es más difícil. Bueno, lo que decía con respecto a los flujos es que al ser un anillo, depende la simultaneidad de los consumos y los caudales de consumo en cómo circule o cómo sea la resultante de los caudales en cada anillo. Eso, desde el punto de vista del diseño, es un poco más complejo, porque hay puntos que vamos a tener simultaneidades hacia un lado de caudal, en otro lado se anulan, etc. Entonces, sabemos que la suma de los caudales o de la suma de las caudales y la velocidad están vinculadas con el área. Si el área es constante y tenemos variaciones de caudales, vamos a tener variaciones de velocidades, y puede ser que en algunos puntos tengamos sumas de caudales para esa área y de velocidades superiores a las que tenemos admitidas. Por lo tanto, las pérdidas van a ser importantes. Bueno, no es el cuco. Hoy en día, desde hace mucho tiempo existe matemática para resolver redes en anillo. Lo que les digo que es bastante más complejo diseñar una red en anillo que una red ramificada. Y desde el punto de vista de los drenajes, darle una pendiente es más complejo. Bien, con el ingeniero Quintero van a ver el práctico, pero a ver si en estos minutitos que queda hacemos una corridita, simplemente un pantallazo de los pasos de
que se deben dar para dimensionar una instalación. Datos necesarios: determinar el consumo medio, presión de trabajo y las pérdidas de carga admisible, y la calidad del aire necesario. La calidad del aire necesario nos definirá la cantidad de filtros, tipos de filtros que necesitaremos, los secadores para quitar la humedad del aire, tipos de secadores, cantidad de secadores, etc. Bueno, los consumos va a estar en función de eso, los caudales del compresor. Si recordamos la clase pasada, la anterior, hablamos del concepto de aire libre, que los caudales se miden en metros cúbicos segundo. Sin embargo, también se emplea con frecuencia unidades de litros por segundo para hacer referencia al caudal volumétrico, también conocido como la capacidad del compresor. Las herramientas, ya sea los compresores como las herramientas o los consumos, se expresan en valores de aire libre suministrado, litros por segundo o metros cúbicos segundo, o también en normal metros cúbicos por segundo. ¿Qué significaba normal? Significaba aire a condiciones normales, o sea, se estandarizaba bajo qué condiciones se tomaba ese caudal de aire. Y esto se lo normalizaba, lo que habíamos visto, la fórmula anterior era en función de la presión atmosférica. Pero también aquí le agrega, esto está tomado de Atlas Copco, una normalización a la temperatura. Lo lleva a una temperatura estándar, en este caso de 20 grados, con respecto a la temperatura de 0 grados. O sea, hace una estandarización de temperatura y de presión. ¿Para qué? Para comparar siempre aires bajo las mismas condiciones, porque los caudales, esto es, las capacidades del compresor, van a ser distintas bajo distintas condiciones atmosféricas. Entonces lo que hacemos es, lo estandarizamos todo. Las herramientas y el compresor. Lo llevamos todo a normal o todo a FAD, que es lo mismo. Entonces, luego, determinación del consumo medio. Hay que listar cada una de las herramientas, equipos, etcétera, con sus caudales y presión de trabajo, sumar todos los caudales normalizados del listado del punto 1, determinar un factor de simultaneidad, esto es, qué simultaneidad existe entre esos consumos, si funcionan todos a la misma vez o hay una variación. El producto de la sumatoria del punto 2, esto es todos los caudales normalizados, por el factor del punto 3, por la simultaneidad, nos va a dar el caudal que debe suministrar el sistema de compresión. O sea, los consumos por la simultaneidad. Al valor del punto 4 se le adiciona un porcentaje por pérdidas de un 5 a un 15%. A esto un porcentaje si se prevé una futura ampliación. Este último es el caudal mínimo a suministrar en mi sistema. Bueno, factores de simultaneidad, esto en el práctico se los va a dar Quintero. Coeficientes de utilización de los materiales. Y estos son tipos de máquina. Es una tabla de suma de consumos y simultaneidades. Un ejemplo. Bien, y las recomendaciones son pérdidas admisibles del aire entre 5 y 10% de la capacidad total de los compresores instalados. Esto se debe contemplar a la hora de definir la capacidad de los compresores, o sea, sumar un 5 a un 10% por pérdidas a la capacidad.
que prevemos. La caída de presión total de la instalación sea como un máximo de 0,6 bar. Diseñar la red en base a la arquitectura del edificio y de los requerimientos del aire. Procurar que la tubería sea lo más recta posible para minimizar la pérdida de carga. Esto es, si minimizamos la cantidad de accesorios, curvas, codos, etcétera, tenemos menos pérdidas. Montaje aéreo de las tuberías en lo posible. Yo no he visto instalaciones subterráneas de aire comprimido, que las debe haber, las habrá, yo no las he visto. La idea es que sean aéreas porque desde el punto de vista del mantenimiento y de la supervisión es mejor. La tubería no debe entrar en contacto con los cables eléctricos. Tenemos varios 5 y varios 6. Ahí el ingeniero Manabela se le pifió. Cierta libertad para que la tubería se expanda o contraiga ante variaciones de temperatura. Esto no es tan importante en las líneas de aire comprimido, sí en las de vapor, ya vamos a ver cuando veamos vapor, pero en el caso de tuberías que estén expuestas, tuberías metálicas que estén expuestas, pueden tener variaciones dimensionales por variaciones térmicas, eso sí ocurre. Para grandes diámetros terminan siendo importantes las deformaciones. Antes de implementar extensiones o nuevas demandas de aire en la red, debe verificarse los diámetros de la tubería. Un buen diámetro de la tubería principal evita problemas ante una ampliación de red. Y para mantenimiento es esencial que se coloquen válvulas de bloqueo en la red. Esto es, se debe estudiar en función de la simultaneidad de los consumos, dónde colocar las válvulas de aislamiento de mi red para dejar fuera de servicio ciertas áreas de la red de aire comprimido para poder hacer mantenimiento de otras. Bueno, gente, los he traído corriendo a 500 kilómetros por hora, pero lo que pasa es que era larguito. ¿Preguntas en estos segundos que nos quedan? No, profe. Bueno, lo que queda claro es debe quedar claro lo siguiente. Tenemos esa serie de componentes fijos que llevan la instalación de comprimido, el filtro de ingreso, compresor, enfriamiento, pulmón y los postfiltros. En el caso de los enfriadores y los filtros que siguen al pulmón, dependen de la calidad de aire que necesitamos. Eso está en función del tipo de industria y el tipo de uso. Hay aires de mayor calidad, aires de menor calidad. Para uso industrial los filtros son bastante simples. Eso lo define la calidad del aire. Luego el resto es calcular una instalación de fluidos de fluido compresible. Que lo van a ver con el ingeniero Quintero. Son 3 formulitas. Bueno. Entonces, bueno, si no hay preguntas, los dejo en paz. Si hay preguntas, los escucho. Bueno, gente, nos estamos viendo dentro de una semana. Semana que viene no, la otra. La que viene tienen con Quintero. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego. Profe.